es probable que les causen alguna dificultad, pero primero necesito que se sienten a tratar de resolverlos para que vean dónde está la dificultad. Y de última los vemos la clase que viene. ¿Les parece? Sí. Bueno. Bueno, vamos a empezar con lo último que nos queda, que es esto. A ver, creo que la práctica muy larga no la hice. A ver. Bueno. Tiene las prácticas, ¿verdad? Se las pasé. Sí, estamos. Sí, profe. Están, ¿no? Sí. Ahí están. Entonces, vimos movimiento rectilíneo uniforme. No sé si recuerdan cuáles eran las características de ese movimiento. La velocidad es constante, ¿lo recuerdan? Sí. Velocidad constante. La trayectoria. La trayectoria es una línea recta, ¿sí? Sí. Y lo que sucede es que el móvil recorre espacios iguales en tiempos iguales. Bien. ¿Cuándo va a ser la clase que viene, Mauro Cariola? Cuando terminemos vemos. Antes de terminar la clase de hoy, ya medio como que vemos cuándo es la próxima clase y hay que ir poniendo fecha de parcial. Bueno, unidad número 3. Unidad número 3. Movimiento rectilíneo uniformemente variado. En general se lo identifica con las siglas MRUV. Movimiento rectilíneo uniformemente variado. Bueno, ¿cuáles son las características de este movimiento? Bueno, ante todo, fíjense, rectilíneo, ¿qué querrá decir eso? Recto. ¿Qué es recto? La trayectoria. La claro. trayectoria, muy bien. La trayectoria es una línea recta. La trayectoria no cambia con respecto al movimiento anterior. Uniformemente variado. Bueno, acá ya cambia la cuestión. Que sea uniformemente variado quiere decir que la velocidad ya no es constante. Trayectoria es recta. La velocidad, ¿sí?, varía en forma uniforme. Espérenme un segundito, chicos, que me voy a sonar la nariz que recién estornudé. Espérenme un segundo. Pablo, se te ocurren 20.000 cosas y no las largas. ¿Se cayó o qué le pasó? Sí, está. Está muteado, profe. Ahora sí. Ahí estamos. Bueno, entonces, ¿cuáles son las características de este movimiento? La trayectoria sigue siendo una línea recta. La velocidad ya no es constante. No es constante. Pero la velocidad varía de una manera que yo puedo predecir cuál va a ser la velocidad dentro de determinado tiempo. No es que la velocidad varía aleatoriamente. En un intervalo de tiempo va a
2 metros por segundo, en otro intervalo va a 5 metros por segundo, en otro intervalo de tiempo va a 3 metros por segundo, en otro intervalo de tiempo va a 10 metros por segundo. La velocidad va a variar, pero de manera que yo puedo predecir a qué velocidad va a estar el móvil para un determinado intervalo de tiempo o para un determinado instante. Eso es lo que quiere decir que la velocidad varía en forma uniforme. Eso es lo que dice que el movimiento es uniformemente variado. La velocidad varía de manera uniforme. ¿Qué quiero decir con esto? Vamos a poner un ejemplo. Vamos a poner que tenemos un autito de juguete, tiempo y velocidad. Vamos a suponer que este autito, para tiempo 0, ¿sí?, se encuentra detenido. Si se encuentra detenido, chicos, para tiempo igual a 0, ¿cuál es su velocidad? 0. Muy bien. Si se encuentra detenido, para tiempo igual a 0, la velocidad es 0. Vamos a suponer que... Esperen que los voy a mostrar. Vamos a suponer que un segundo después, vamos a suponer que esto está en metros por segundo y que esto está en segundos. Vamos a suponer que un segundo después pasó de estar detenido a tener una velocidad de 2 metros por segundo. Para que esta velocidad varíe en forma uniforme, teniendo en cuenta estos dos instantes de tiempo, un segundo después, o sea, a los 2 segundos de haber empezado el movimiento, tiene que aumentar en 2. O sea, de 2 tiene que pasar a 4. Un segundo después, o sea, a los 3 segundos, de 4 tiene que pasar a 6. Un segundo después, o sea, a los 4 segundos, de 6 tiene que pasar a 8 y así sucesivamente. ¿Cómo lo diríamos de otra manera? Que por cada segundo que pasa, por cada segundo que transcurre, la velocidad aumenta en 2 unidades su valor. Fíjense que si yo hubiera escrito otra tablita así, tiempo en segundos, velocidad en metros por segundo, tiempo 1, 2, 3, 4. Vamos a suponer que también, que para tiempo igual a 0 está 0. Vamos a suponer que un segundo después la velocidad es 2 metros por segundo. Que un segundo después la velocidad es 4. Un segundo después la velocidad es 8. Y que un segundo después la velocidad es 10. Fíjense la diferencia entre la velocidad de este móvil a medida que pasa el tiempo y este. En este, por cada segundo que pasa, la velocidad aumenta en 2 unidades. Pasa de 0 a 2, de 2 a 4, de 4 a 6, de 6 a 8. En cambio, en este, fíjense, de acá a acá aumentan 2, de acá a acá aumentan 2, pero de acá a acá, ¿sí?, aumentan 4. Y de acá a acá vuelve a aumentar en 2. Este movimiento, si bien es variado, es uniforme, porque la velocidad va variando de manera uniforme. Por cada intervalo de tiempo que pasa, la velocidad aumenta la misma cantidad. En cambio acá, este movimiento se dice que no es uniforme. Si bien es variado, no es uniforme. Nosotros vamos a estudiar estos, los que son uniformemente variados. Suba la hoja, profe, un poquitito, por favor. Este es, entonces, en este la velocidad varía en forma uniforme. Este es un MRUB. Y este no es MRUB. ¿Se entendió más o menos? ¿Cuál es el concepto? Sí, sí. Sí, profe. Bueno, entonces recuerden, el movimiento rectilíneo uniformemente variado, la velocidad, la trayectoria sigue siendo una línea recta. La velocidad va a variar, pero no va a variar de cualquier manera. Va a variar con una tasa que se va a mantener constante en el tiempo. Bueno, esa variación de velocidad
lo define una magnitud que se llama aceleración. ¿Puedo dar vuelta a la hoja o están copiando? Copiando, profe, por favor. Dale, dale, avísenme. Profe, del móvil 2, ¿qué dice entre paréntesis? No es MRV. Aunque Listo, no lo gracias. parezca, acá dice no es. No Listo, profe. es. Parece la ¿Listo? fórmula del oxígeno. Listo. Bueno, magnitud nueva, aceleración. La aceleración es una magnitud que da cuenta de cómo va variando la velocidad a medida que transcurre el tiempo. La vamos a simbolizar con la letra A, ¿sí? Aceleración. Y se define como velocidad final menos velocidad inicial dividido tiempo. Velocidad inicial menos velocidad final dividido tiempo, profe. Velocidad final menos velocidad inicial sobre el orden. La resta no es conmutativa. Ah, entonces copié mal. Velocidad final. Velocidad final menos velocidad inicial dividido tiempo. Profe, el símbolo ese de velocidad inicial, ¿qué es? ¿Una B corta y un Y un una I? cerito. ¿Un cerito? Un cerito. Una B Gracias, corta y profe. un cerito. Listo, profe. Si ustedes por ahí miran en algún libro, algún tutorial en YouTube o en cualquier lugar, a veces la velocidad inicial se la puede poner con una B y una I chiquitita ahí. Es lo mismo. Es una cuestión de notación. ¿Está bien? Sí, profe, gracias. Sí, profe. Una carreta. Bueno. La X, la Y. ¿Cómo se calcula la aceleración de un objeto, de un móvil? Bueno, fíjense el ejercicio 2. Los gráficos los vamos a dejar para un poquito más adelante. El ejercicio 2 de la guía, ¿la están viendo? Sí. Fíjense, dice, la velocidad instantánea de un móvil es 3 metros por segundo y aumenta hasta 12 metros por segundo a los 6 segundos de iniciada la medición. Hallar la aceleración, interpretar físicamente, realizar un esquema aclaratorio. Bueno, ¿cómo hacemos para calcular la aceleración? ¿Están mirando la práctica? ¿Están mirando acá la hojita? Bueno, miren un poquito cada uno, porque las dos cosas juntas es medio complicado, ¿no? Pero bueno, hay que tratar de interpretar cuáles son los datos que nos están dando. Fíjense, dice, la velocidad instantánea de un móvil es de 3 metros sobre segundos y aumenta hasta 12 metros por segundo a los 6 segundos de iniciada la medición. Ahí tenemos una velocidad inicial, una velocidad final y un tiempo. Sí. ¿La velocidad inicial cuál es? Los 3 metros por segundo. 3 metros por segundo. Claro, esto es 3 metros por segundo. Dice que pasa de 3 metros por segundo hasta 12 metros por segundo. Esa es la velocidad final. Y el tiempo que le insume pasar de esta velocidad a esta, dice que es ¿Puedes de... subir un poquito la hoja? Sí, De 6. sí. De De 6 6. segundos. El tiempo es 6 segundos. Entonces la aceleración va a ser igual, recuerden por definición, es velocidad final menos velocidad inicial sobre tiempo. La velocidad final, no se equivoquen acá, porque les va a dar negativo o positivo si está mal. La velocidad final es 12 metros por segundo menos la velocidad inicial es 3
metros sobre segundos, dividido el tiempo, que son 6 segundos. Bien. Restamos en el numerador 12 metros por segundo menos 3 metros por segundo. Esto nos da 9 metros sobre segundo sobre 6 segundos. Bien. 9 dividido 6 es tanto como 1,5. 1,5. Esto nos da 1,5 segundos. Perdón, Bien. Y ahí está la pregunta. ¿En qué unidad nos da? metros. Metros sobre segundo al cuadrado. Metros sobre segundo al cuadrado. Segundo al cuadrado, claro, pues está dividiendo. Si ustedes se fijan en la primera práctica que definimos la aceleración se mide en unidad de longitud sobre unidad de tiempo al cuadrado. Hago esta pequeña aclaración acá. Acá, más allá de la unidad que nos da, del valor que nos da 9 dividido 6, nos da 9,1. ¿Qué pasa con las unidades? Acá tenemos metro por segundo dividido, esperen que los muteo. Acá tenemos metros por segundo, metros sobre segundo dividido segundos. Metros sobre segundos dividido segundos. Hay que pensar en esto como si fuesen dos fracciones que tenemos que dividir. Recuerden que para dividir dos fracciones, en este caso me queda metros sobre segundos. Acá invierto la fracción y lo multiplico. Y me queda 1 sobre segundos. Y ahora multiplico. Metro por 1 me da metro. Y segundo por segundo me queda segundo al cuadrado. Esta es la unidad en la que vamos a usar nosotros de aceleración. Metros sobre segundo cuadrado. O sea que esto nos da 1,5 metros sobre segundo al cuadrado. Esta es la aceleración de este móvil. ¿Cuál sería la interpretación de esta unidad? Bueno, quiere decir que por cada segundo que transcurre, el móvil aumenta en 1,5 metros por segundo su velocidad. Una vez más. La interpretación de esto sería que por cada segundo que transcurre, el móvil va aumentando su velocidad en 1,5 unidades. Por ejemplo, fíjense, ahí dice que la velocidad inicial era 3 metros por segundo, cuando empezamos la medición. No sé si están viendo la consigna del ejercicio. Según esta aceleración que acabamos de calcular, un segundo después su velocidad era de esa unidad 3 más 1,5. O sea que un segundo después valía 4,5 metros por segundo la velocidad. Un segundo después de eso se incrementa en 1,5, o sea 6. Un segundo después se incrementa en 1,5, o sea 7,5. 7,5. 9. Sí, 9, 10,5 y 12. ¿Está bien? La conclusión entonces sería que por cada segundo que transcurre aumenta la velocidad en 1,5 metros sobre segundo Metros cuadrado. por segundo, tal cual. No. Por segundo. Cada segundo que transcurre, fíjate esto acá. Sí, está ¿Sí? bien. Si vos haces la división acá, esto te queda 1,5 metros por segundo sobre Dividido segundos. ¿Sí? Perfecto. Esto te quiere decir que por cada segundo que transcurre, la velocidad aumenta 1,5 metros por segundo. Eso es lo que indica la aceleración. Por cada unidad de tiempo aumenta en ese valor la unidad de velocidad. Ok. ¿Listo? Sí. Bien. ¿Puedo dar vuelta a la hoja? Sí, profe. Bien. El ejercicio 3, fíjense. Dice, un automóvil parte del reposo con una aceleración constante igual a 2 metros sobre segundo cuadrado y se mueve durante 5 segundos. Hallar su velocidad al cabo de esos 5 segundos. Bien. Bueno, a ver, ¿todos están viendo el ejercicio 3? Sí. Sí. Bien. ¿Qué datos tenemos? La velocidad. La velocidad inicial. ¿Qué velocidad? Sí, La velocidad inicial.
Inicial. ¿Cuánto vale? 2 Dos. ¿Por qué vale metros. 0? Ah, no, perdón, 2 metros sobre el segundo cuadrado. Sí. No, pero Parte esa es del la reposo. aceleración. Ordenémonos. A ver. ¿Tiene velocidad inicial eso? 0, parte de reposo. Muy bien. Dice que parte del reposo. Quiere decir que la velocidad inicial es 0. Y eso tenemos que anotarlo. Velocidad inicial 0 metros sobre segundos. Bien, ¿qué más? La aceleración. Bien, nos da como dato la aceleración ahora. Ahora ya sabemos que por cada segundo que pasa aumenta su velocidad en 2 metros por segundo. O sea que la aceleración es 2 metros sobre segundo cuadrado. Bien, parte del reposo y por cada segundo que pasa va aumentando en 2 metros Profe, ¿no es por 3 segundo. metros? No, 2 metros. No, estamos en el 9 ejercicio parte de- 3. Ah, perdón, ok. ¿Está bien? Bien. Y, Y parte del reposo iba y el aumentando tiempo. su velocidad con esta aceleración y dice que se mueve así durante 5 segundos. Tiempo igual 5 segundos. Bien, ¿qué es lo que nos piden averiguar? El ítem A. La velocidad al cabo de los 5 Claro. segundos. Bien, eso es lo que llamaríamos comúnmente la velocidad final. Lo que nos piden calcular es velocidad final o velocidad a los 5 segundos. Se podría escribir de cualquiera de las dos maneras. Bien, Pero, profe, no. Nada, profe, sigo, no quiero interrumpir. bien. Recuerden, de la definición de aceleración es velocidad final menos velocidad inicial sobre tiempo. Miremos estas 4 magnitudes. Miren, la aceleración, ¿es dato? Sí, Sí. Sí, Sí. Velocidad final es lo que hay que averiguar. claro. sí, ¿El tiempo es dato? Sí, sí. 5 ¿Y la velocidad segundos. inicial es dato? sí. Sí. Bien. La No. cuestión acá está en despejar esta velocidad final. final. Bueno, entonces, ante todo esta t que está dividiendo la pasamos multiplicando. Nos queda que aceleración por tiempo es igual a velocidad final menos velocidad inicial. Y hay que despejar esta velocidad final. Con lo cual esta velocidad inicial que está restando pasa para allá sumando. Nos queda que velocidad inicial más aceleración por tiempo es igual a velocidad final. ¿Están de acuerdo con esto? ¿Me siguieron el despeje? Sí. Sí. Bien, por lo tanto, la velocidad final o la velocidad a los 5 segundos va a ser igual a, hay que reemplazar acá. ¿Cuánto es la velocidad inicial? 0 metros sobre segundos más. La aceleración es 2 metros sobre segundo cuadrado multiplicado por el tiempo que lo tenemos. Muy bien, que son 5 segundos. Primero sí o sí las unidades. Fíjense que les dé unidades que sean consistentes, que tengan sentido. Este segundo de acá se simplifica con uno solo de estos dos. Y entonces me queda 0 metros sobre segundo más, y acá me queda 2 por 5, esto es 10. 10 metros. Y la unidad que queda, fíjense, es metro por segundo. Como tenemos la misma magnitud, podemos sumar. No siempre esto va a valer 0, ¿eh? 0 metros por segundo más 10 metros por segundo nos da 10 metros por segundo. Bien. Esa es la velocidad final o la velocidad 5 segundos después de haber iniciado el movimiento. Sí. ¿Bajar o subir? Subir. Subir. Ahí está. ¿Con qué aceleración? ¿Cómo? No, hay que determinar la aceleración. Digo. No, la aceleración es dato. De subir la hoja, era un chiste, no importa. Ah, perdón, no lo había entendido. Sí. Sí, a veces tengo... Sí. Entonces, la velocidad a los 5 segundos después de haber iniciado el movimiento, siempre y cuando mantenga esta aceleración, es 10 metros por segundo. Bien. ¿Se entendió esto hasta acá? Sí. Bien. Este es el ítem A. El ítem B. Dice 5 segundos luego de haber iniciado, de haber partido, o sea, justo en este instante. Porque esto estamos calculando la velocidad luego de 5 segundos de haber partido.
El ítem B nos dice, 5 segundos luego de haber partido, el móvil empieza a frenar, logrando detenerse en 8 segundos. Bueno, hay que estudiar qué pasa con este móvil entre estos 5 segundos y los 3 segundos que tarda en detenerse. Para el ítem B, ¿qué datos tenemos? Hay que calcular la aceleración ahora, Tenemos el tiempo, profe. Velocidad Bien. final. La aceleración es lo que nos piden averiguar, ¿verdad? El tiempo. Sí. ¿Cuánto tarda en pasar de esta velocidad hasta detenerse? ¿3 segundos puede ser? Sí, Sí, profe. porque dice que frena en 8. Bien, 8 segundos. bien. No, fíjate, dice. A ver, para. 5 segundos luego de haber partido, el móvil comienza el frenado, logrando detenerse en 8 segundos. No, son 8 segundos. 8. Desde que empieza el frenado hasta que se detiene Hasta que pasan 8 termina. segundos. ¿Está bien? Sí. Bien. Velocidad final es 0. Hasta Claro. que se detiene. Bien. La velocidad final vale 0 porque dice que logra Sí. detenerse. ¿Y cuál es la velocidad inicial? 10 metros. 10 metros sobre segundo. Claro. Dice cuando iba a esta velocidad empieza a frenar. O sea que para este segundo ítem, la velocidad inicial son los 10 metros por segundo. La velocidad final es 0 porque dice que logra detenerse. Y el tiempo que tarda en pasar de esta velocidad a esta son 8 segundos. Con lo cual, la aceleración, recuerden que es velocidad final menos velocidad inicial sobre tiempo. La Y velocidad tanto los final, datos, profe. bueno, hay que reemplazar y sacar la cuenta. La velocidad final, ¿cuánto vale? Fíjense, 0. 0. 0. 0 metros sobre segundos, menos 10 metros sobre segundos, dividido 8 segundos. 8. Bien, 0 menos 10. Menos 10. Muy bien. Esto es menos 10 metros sobre segundo dividido 8 segundos. Bien. Menos 1,25 Menos 1,25 metros sobre segundo cuadrado, ¿no? metros sobre segundo cuadrado. Bien. ¿Se entendió? Sí. Sí, Porque eso es profe. una desaceleración. Muy bien, eso iba a preguntar. ¿Qué significado físico tendrá este signo menos acá? Se desacelera. Bueno, claro, que a diferencia del caso anterior, que iba aumentando la velocidad, bueno, acá la acción Está es frenando. negativa porque el móvil está frenando. En el primer ítem, en el ítem A, si pensamos en términos de vectores, la velocidad y la aceleración tienen el mismo sentido. Esto hace que la velocidad, a medida que pase el tiempo, vaya aumentando. En este ítem B, ¿se entendió esto? Tanto la aceleración como Sí. la velocidad son vectores, importa el sentido que tienen. Ajá. En el ítem A, como las dos tienen el mismo sentido, entonces la aceleración hace que la velocidad vaya aumentando cada vez más. Pasó de 0 a... ¿de cuánto era esto? La aceleración. 2 metros sobre segundo Claro, cuadrado. pasó de 0 a 2 metros por segundo, de 2 metros a 4 metros por segundo y así sucesivamente. En cambio acá, la velocidad tiene sentido si se quiere para allá y la aceleración tiene sentido contrario, es negativa. Lo que hace que la velocidad vaya disminuyendo y llega un momento que se detiene. ¿Está bien? ¿Siempre las dan en negativo las desaceleraciones? Cuando es un movimiento, mira, cuando yo estudiaba acá hace mucho, se le llamaba un movimiento retardado. Horrible el nombre. Sí. Pero se le decía que era así. Sí. Movimiento uniformemente retardado. Bueno, en realidad es una desaceleración o aceleración negativa. Esto pasa cuando, insisto, la velocidad tiene un sentido y la aceleración tiene un sentido contrario. Lo que va a pasar es que la velocidad, a medida que pasa el tiempo, disminuyendo, hasta eventualmente hacerse 0. Y ahí se detiene el móvil. ¿Está bien? Perfecto. Bien. ¿Puedo dar vuelta a la hoja? Un momento, profe. Sí, perdón.
Profe, Sí, ¿te puedo hacer una pregunta? Quizás no del tema. a ver. Si en el caso de que todos aprobáramos, ¿no? ¿Cuándo arrancamos la cursada, o sea, la carrera? ¿En agosto? Eso no depende de mí, depende Ah, listo. de la Depende de universidad. la... Ah, listo. Claro. Yo para Sí, organizarme, pero bueno. sí, no, creo que me mandaron un mail, pero como decía, me mandan tantos mails que no tengo tiempo de Sí. leerlos todos, pero creo que mandaron un cronograma tentativo. Pero pensá que en el medio falta terminar las cursadas, mandar las planillas con la situación de cada uno, en el medio tomar finales a los chicos que ya están en las carreras. O sea que calculo que hasta agosto, Listo. pienso yo, Listo. no sé. Después en todo caso les digo. Bueno, Listo. ¿estamos chicos? ¿Puedo dar vuelta a la hoja? Sí, sí. Sí, profe. Bueno, nos quedan 5 minutos. A ver si me va a alcanzar el tiempo. ATR. Sí, lo que quiero es mostrarles cómo se calcula el espacio recorrido para el MRV. Espacio. Bueno, esto que les voy a mostrar acá, no estoy sacando un conejo de la galera. ¿Sí? Se demuestra. Si tuviéramos más tiempo, les mostraría dónde sale esta fórmula. Créanme, es un salto de fe. El espacio recorrido para un movimiento rectilíneo uniformemente variado se calcula como el espacio inicial más velocidad inicial por tiempo más un medio de la aceleración por el tiempo al cuadrado. El espacio para un móvil que tiene un movimiento rectilíneo uniformemente variado, el espacio que recorre para un determinado intervalo de tiempo se calcula como el espacio inicial más la velocidad inicial multiplicado por el tiempo más un medio de la aceleración por el tiempo al cuadrado. Un medio, profe, y después, ¿cómo era? Aceleración por tiempo al cuadrado. Profe, Medio de ¿Y qué es lo que aceleración por tiempo calculamos, cuadrado. profe? Lo que dice acá, espacio para el movimiento rectilíneo uniformemente variado. Es el espacio recorrido. Ah, ok. no sería un medio por aceleración, ¿no? O sea, un medio de aceleración es. Sí, un medio de la aceleración por el tiempo al cuadrado. Ahí está. ¿Mm? No, lo que te preguntó, profe, si era un medio por aceleración por tiempo al cuadrado. Sí. Te va a dar lo mismo. Ah, no. Ah, está. Yo no sé. Perdón, me parece que acá hay un por. ¿Sí? Sí, sí. En algunos casos lo escriben aceleración por tiempo al cuadrado sobre 2. Es lo mismo. Dividir algo por sobre 2 y multiplicarlo por un medio es lo mismo. ¿Estamos? Bueno, entonces, fíjense, el ítem C. Piden calcular el desplazamiento del móvil en los primeros 5 segundos de recorrido. En los primeros 5 segundos de recorrido. Busquemos los datos que teníamos. ¿Cuánto varía la velocidad inicial en los primeros 5 segundos? Estábamos acá. 0. Fíjense. La velocidad inicial valía 0. La aceleración, 2 metros por segundo cuadrado. Y el tiempo, 5 segundos. La velocidad inicial, 0 metros por segundo. La aceleración, 2 metros sobre segundo cuadrado. Y el tiempo, 5 segundos. Entonces, para los primeros 5 segundos del recorrido, el espacio va a ser igual a espacio inicial más velocidad inicial por tiempo más un medio de la aceleración por t cuadrado. Hay que reemplazar acá. Si no nos dicen nada respecto del tiempo, perdón, del espacio inicial, es que vale 0. ¿Hasta ahí vamos? Sí, profe. Bien. Velocidad inicial, 0 metros sobre segundos. Multiplicado por tiempo son 5 segundos. Más un medio por la aceleración es 2 metros sobre segundo cuadrado por tiempo cuadrado. Si se llega a cortar y no alcanzo a... Quiero terminar por lo menos este ejercicio, por si alguno ya más o menos se entiende, puede avanzar el fin de semana.
Bueno, fíjense. Fíjense si entiende lo que reemplacé. Esto es velocidad inicial, que vale 0. Tiempo, solo 5 segundos. 1/2 por la aceleración, que son 2 metros por segundo cuadrado, por 5 segundos, todo elevado al cuadrado. Fíjense que este término, al valer esto 0, se me anula. Y me queda solo este término de acá. Por una cuestión de prioridad en las operaciones, lo primero que se resuelve aquí es el cuadrado, entonces me va a quedar 1/2 por 2 metros sobre segundo cuadrado por, cuando resuelvo este cuadrado, 5 segundos al cuadrado, el cuadrado 25. aplica al número y también a la unidad. Me queda 25 segundos al cuadrado. Bien, y ahora, antes de hacer la multiplicación, las unidades, fíjense. Este segundo cuadrado se simplifica con este. Y la unidad que sobrevive es metros. Y está bien porque estamos calculando una longitud. Bueno, haciendo cuentas, este 2 se simplifica con este, ¿sí? O sea que esto nos queda 25 metros. 25 metros. O sea que en los primeros 5 segundos, este móvil recorre 25 metros. Sí. Los primeros 5 segundos. La clave es reemplazar bien, profe. ¿Cómo? Reemplazar bien con los datos. Para que Sí, armar la fórmula y reemplazar bien. Claro. Tal cual. Bueno,